Nosotros, la máxima fe en este proceso de diálogo. Ahora, para que ese proceso de diálogo sea efectivo, tenemos que abandonar las prácticas de los procesos anteriores. Es decir, ¿Cuáles? no podemos agarrar y empezar un diálogo con puntos maximalistas, o sea, puntos de inflexión, como pasó en el proceso de Barbados, que había Ok. un proceso de, si no se acuerda todo, no se acuerda nada. Esperemos que la metodología de acuerdos parciales se imponga y en en el cortísimo tiempo podamos tener resultados, porque ya tenemos un proceso de postulación de candidatos. Claro, de eso se trata la negociación, ¿no? Ceder en algunos aspectos. Ese es el deber ser, Ujú. ese es el deber ser, y esperemos que las partes que están participando ya estén en su plena disposición de eso. ¿Qué opina de esto de que la Alianza Democrática no haya sido invitada a participar? Bueno, un diálogo siempre tiene que tomar partida, tiene participación de todos los actores. Hoy por hoy no fuimos invitados, pero siempre apostamos porque el diálogo sea positivo. Esperemos que sea positivo para el país, no para la Alianza Democrática, no para el grupo del G4, sino para el país. Para la gente tiene que ser positivo ese diálogo. Si ese diálogo no cuenta con la participación de nosotros, bueno, nuestros mejores deseos en ese proceso, para que los venezolanos se vean beneficiados de ese proceso de diálogo. Que Esas son quizás las sea más expectativas. difícil si hubieran estado todos allí por las diferencias de criterio, tal vez, ¿no? No, Porque ya ha habido un precisamente, acercamiento con esta otra parte de la oposición también. totalmente. Nosotros hemos hablado con todos, siempre hay conversaciones. El detalle, Seir, es que hemos caído en puntos de inflexión muchas veces, porque los sectores de la oposición, todos debaten y dialogan con el gobierno. Ha sido mucho más difícil llegar a acuerdos entre la misma oposición, y eso es un análisis profundo que tenemos que hacer, porque tenemos un hecho que se va a concretar ahorita en noviembre, que son las mega elecciones. Hay que buscar los mayores acuerdos posibles para participar en la mayor unidad posible. Y mientras esa unidad sea más amplia, sea más diversa, sea más nutrida, mejores posibilidades tenemos nosotros de ganar. Porque, Seir, hay una gran verdad. Sí es difícil enfrentar a la maquinaria del gobierno, a todo su aparataje, es difícil enfrentarlos juntos. Imagínense cómo poder hacerlos separados. Y esa es la Claro. lógica política que tiene que imperar en este proceso de diálogo, ya sea en México. A nosotros nos encantaría que hubiera sido aquí, en nuestro país, con todos los diversos actores. ¿Y cree que esa postura también la tiene el G4 en este caso? De entender la unidad. Hay distintas experiencias, por ejemplo, hablamos de Bolívar con el señor Américo de Graci, que viene hablando con todos los distintos sectores y en distintas regiones del país. El problema es que hay los puntos de inflexión, los retrovisores, tienen que dejarse a un lado, porque imagínese usted que nosotros, un sector como la Alianza Democrática, que ha sido señalado, nos han llamado cualquier cantidad de adjetivos calificativos, pero nosotros seguimos ahí, coherentes a nuestra política. Si nosotros nos pusiéramos en la posición de recordar todo eso que nos han dicho, que nos han llamado, no podríamos llegar a acuerdos con nadie. Para eso hay que avanzar por encima de los rencores, por encima de la división y de una vez por todas poner los intereses nacionales, los intereses del ciudadano, los intereses del país por encima de los intereses partidistas e individuales. Ese es el camino que humildemente pienso yo que deberíamos transitar. Le preguntaba en mi entrevista anterior a nuestro invitado acerca del momento que vive Venezuela, particularmente cuando sale a la luz el informe de la Corte Penal Internacional, que tiene mucho que ver con la violación de derechos humanos, entre otras cosas. ¿Cómo puede incidir esto en el diálogo desde su perspectiva? Claro, hay sanciones de ese tipo que no prescriben y eso tiene que ser un momento de análisis en el mismo diálogo. Pero yo lo que pienso es que eso tampoco puede ser una prima del gobierno para chantajear a la hora para no llegar a acuerdos. Porque si usted es un funcionario que cometió delitos de lesa humanidad, delitos de violación de derechos humanos, Tiene que responder. tienes que responder Claro. por eso. Hay normativas internacionales que no prescriben en ese caso. En su momento será. Entonces. Su momento será, pero hay que revisar ese proceso, hay que dialogar en base a eso. El diálogo tiene que dialogarse todo. No hay un punto que pueda estar exento del diálogo, tiene que discutirse todo. Pero lo que yo pienso es que ni el gobierno ni el sector más extremo de la oposición puede pensar que sus posiciones maximalistas deben evitar que haya un acuerdo, porque en medio está la gran mayoría del país observando y esperando resultados Esperando. concretos. Sí, la mayor expectativa la tiene la población en estos casos del diálogo. Algunos ni siquiera creen en este tipo de acercamientos, porque dicen, bueno, ha habido muchos intentos y al final
los resultados han sido mínimos. Vamos a la pausa. 7:43 minutos, conversamos con el diputado Rubén Meleán del estado La Guaira. Nos visita, le voy a preguntar al regreso de la pausa cómo está la situación en La Guaira también, a ver cómo está viviendo la población. Regresamos. Confrontación política. La oposición que hace oposición al gobierno y ahora también una oposición que hace oposición a la misma oposición. Parece contradictorio, pero es así. Ahora le llaman las nuevas oposiciones. Un grupo ha sido invitado a participar en este acercamiento en México, otro no. El diputado Rubén Meleán dice que bueno, que no importa que no hayan sido invitados mientras que haya resultados positivos para el país. El entendimiento, ¿es sencillamente un diálogo o es una negociación? Porque la política venezolana parece que se ha vuelto tan compleja que hace falta ceder terreno en algunos aspectos para el entendimiento y además el beneficio del país. Lo decíamos antes de la pausa. El pueblo está allí, expectante, viendo la televisión, revisando las redes sociales. ¿Qué acordaron? ¿Qué pasó? ¿Va a haber elecciones? ¿No las va a haber? ¿Van a liberar a los presos políticos? El pueblo venezolano, afectado por la dura confrontación política, tiene expectativas. Claro. Es que el pueblo venezolano lo que quiere son resultados concretos, porque tiene problemas diarios, como simplemente buscar lo que decimos coloquialmente el diario, el poquito de queso, el poquito de pan. Esos problemas tan básicos que son del ciudadano. Subsistir. La subsistencia, la sobrevivencia en la situación de esta selva que estamos viviendo con la crisis económica, la crisis política, la crisis en servicios públicos, a todos los niveles. Entonces, esos problemas tienen que buscar, tienen los políticos, tenemos que buscar una solución a esos problemas principalmente, al problema de la pandemia, el problema de la falta de vacunas, buscar un plan de vacunación concreto y amplio. Todos esos temas tienen que estar de discusión en el diálogo. Ahora, el entendimiento pasa porque ambos los sectores de la oposición comprendan que hay que ceder y hay que dialogar internamente. Porque, ¿qué pasa? Mientras la oposición más dividida esté, más difícil va a estar para tener mejores resultados. Más difícil va a ser esos resultados concretos. Va a ser más difícil conseguirlos en la medida que nosotros tengamos una oposición atomizada. Sectores, hoy vemos con bastante agrado que sectores que antes llamaban a no votar, sectores extremistas, hoy vuelven a la política, hoy vuelven al voto como herramienta, hoy están dispuestos a participar en este proceso de elecciones ahorita en noviembre, y eso es positivo. Ahora, hay un detalle, para ese proceso hay que tener la máxima unidad posible para tener los mejores resultados, porque en base a este proceso va a determinar cómo vamos a nosotros enfrentar el 2024. Entonces, el hoy tiene un peso determinante y no podemos, partiendo de la lógica, Zair, partiendo de la lógica, usted como político, como ciudadano, si dividido es difícil, imagínese atomizado, imagínese sin movilizarse, imagínese sin entendimiento o acuerdos, ¿cómo sería enfrentar al gobierno en un proceso de elecciones si tuviéramos una unidad amplia y diversa? No recordando la de 2015, que ahí están unos resultados concretos. Claro. Ese es el proceso que nosotros estamos trabajando. Y en lo personal, nosotros, Avanzada Progresista, los diversos factores de que hacemos vida en la Alianza, estamos conversando con todos los factores posibles, porque pensamos que el diálogo es la herramienta de la política. Y una herramienta podría ser, de exigencia o condición del diálogo, tendría que ver con el respeto a la institucionalidad, que quienes resulten electos, por ejemplo, alcaldes o gobernadores, les sea respetada su autoridad y no, ya sabemos que el caso de los protectores se ha retirado, pero hay otras formas tal vez que se han desarrollado, mañas y artimañas para entorpecer que los procesos institucionales se desarrollen, ¿no? Pasa que el gobierno tiene sus marramucias, por decirlo de alguna forma, sus tendencias a tener el máximo control posible de todo, incluso de la distribución de café quiere tener control y ya ha visto que no tiene resultados positivos. O no gano, pero igual gobierno. Sí, exactamente. Ese punto tiene que ser discutido, debatido, y tiene que haber un acuerdo serio, un compromiso serio del gobierno, porque la falta de instituciones no solamente perjudica a la oposición, si el gobernador o el alcalde es de oposición, también perjudica al gobierno, porque una situación de inestabilidad política, social o incluso administrativa daña a la institución en general. Claro. Este conflicto que tuvimos en el proceso de 2016 hasta 2020 no fue beneficioso para el país,
fue muy dañino para la sociedad. Ayudó a la división, ayudó a que la población venezolana se dividiera aún más de lo que ya estaba, con un discurso bastante pesado por parte del gobierno. Ahora, para que eso no pase, tiene que haber un compromiso político, tanto de la oposición y del gobierno. Voluntad, Voluntad política se llama eso, mi hermano. Voluntad política. Si no hay voluntad política, no puede haber nada. Hay comentarios de nuestra audiencia, preguntas a esta hora. Nuestra compañera Rosa Colmenares va a hacer un resumen de la participación suya. Bien, le damos la bienvenida a nuestro invitado a este segmento de interacción con nuestra audiencia. Vamos a iniciar de inmediato con las preguntas. Le pedimos por favor ser lo más breve posible para dar lectura a una mayor cantidad de tweets. La primera de ellas la realiza Alfonso Ismael. Desde su cuenta @IsmaelAlfonso6 le dice: México no hacían falta para el gobierno los que nada pueden resolver. Lo principal para Maduro son las sanciones y el G4 es el único que puede ayudar a levantar muchas. Bueno, el G4 puede ayudar por su interlocución con el gobierno de Estados Unidos, pero la decisión última la tiene el gobierno de Estados Unidos con respecto a las sanciones. Entonces, yo diría que hacemos falta todos para un proceso de diálogo. Hace falta la academia, la iglesia, los estudiantes, el empresariado. Todos hacemos falta para un proceso de diálogo. Ahora, si el tema exclusivo de México son las sanciones, bueno, que se discuta, pero también hay que buscar resultados concretos para la gente. Bien, vamos con otra pregunta de nuestra audiencia. Con la etiqueta Primera Página, el señor Goro Zamora le dice: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una sola, referente al diálogo, porque hay personas que quieren violarla, incluyendo palabras en su contenido, cuando sabemos que sus 9 títulos, 33 capítulos y 350 artículos explica todo. La Constitución ha sido muy golpeada, empezando por este gobierno, porque la Carta Magna tiene que ser respetada por todos y cada uno de sus actores. Bien, vamos con otra de las preguntas de nuestra audiencia. Él le dice: si Avanzada Progresista estuviera dialogando en México, ¿propondría un gran acuerdo nacional entre oficialismo y oposición para ir a una dolarización de derecho y eliminar de facto lo que denomina la economía del país, que domina la economía del país? Nosotros tuvimos una propuesta en 2018 que era la dolarización del salario, que no implicaba acabar con el bolívar, sino era una cohabitación, un flujo libre del dólar conjuntamente con el bolívar, para así acabar con el proceso hiperinflacionario que está sufriendo el país. Y eso es una propuesta que nosotros tenemos ahí, que la mantenemos hoy por hoy. Quisiera preguntarle también acerca de la situación en el estado La Guaira. Primero, ¿cómo está la situación general desde el punto de vista social y económico? Y también cómo se están organizando políticamente para este proceso de elecciones. ¿Ya hay candidato definitivo para la gobernación? El Estado es un Estado que está profundamente abandonado desde el punto de vista gubernamental, porque resulta que la misma población de Vargas que sabe que todos los fines de semana y todos los días estamos caminando cada uno en sus barriadas, cada uno en sus barrios, sabe cómo están cada uno de los sectores populares, conoce la situación del agua, la basura, el problema de transporte, el problema del alto costo de la vida. Toda esta serie de problemas la sociedad lo conoce. Ahora, el gobierno tiene que abocarse a darle soluciones a eso, no solamente por donde pasa la reina, hay que meterse en los barrios, porque muy difícil es solucionar. Usted puede hacer una plaza, usted puede hacer una caminería, pero arriba en el barrio se están cayendo las casas. Arriba en el barrio hay falta de tuberías para por lo menos tener agua blanca, agua potable. Claro. Toda esta serie de soluciones están ahí a la vuelta de la esquina. Y un caso emblemático te puedo dar. Nosotros fuimos para un sector en la Guaira Central, el Guarataro, la gente que de allá del Guarataro, mi saludo. Ellos tienen una propuesta para solucionar el problema del agua y simplemente pedían una cierta cantidad de metros de tubería. Eso, la población, en vista de que no tiene soluciones de la parte gubernamental, propone y da soluciones. Ahí tiene que estar Hay muchos casos de eso, ¿no? En todo el país. Muchísimo. La gente quiere la solución y dice, bueno, ya que ustedes no lo hacen, vamos a hacerlo nosotros, pero ayúdenme. Claro, y la gente lo que quiere es ser escuchada. Y si usted humildemente se va para cualquier barrio de nuestro estado y empieza a preguntar cómo soluciona este problema y cómo solucionan otros, la gente te va a dar esos datos, porque está tan desesperanzada y tan
triste por su situación que busca soluciones. Claro, en el desespero, quiere calidad. Brevemente, porque se nos terminó el tiempo, la unidad opositora en La Guaira. En La Guaira. Nosotros estamos haciendo todo el trabajo posible para que haya un solo candidato a gobernador, un solo candidato a alcalde en nuestro estado. Y le hacemos un llamado, quiero hacer un llamado a los políticos, Está en nosotros, tenemos la oportunidad frente a nosotros de tener la unidad más efectiva posible para enfrentar a los candidatos a la gobernación, que son el señor Terán y el señor Suárez. Símbolos de ineficacia. Está en nosotros enfrentar al gobierno con unidad, pero hay que tener desprendimiento, altura y sobre todo sentimiento regional. Gracias por venir a Globovisión. Saludos, diputado. gracias a ti. Rubén gracias a Meleán es Globovisión. diputado por La Guaira.